curso pasado, en la clase pasada, hicimos el modelado de este edificio de 9 pisos, de 9 niveles, en el que creamos los elementos básicos para un piso, como lo son muros, suelos, ventanas, puertas, cielos forjados, y los copiamos y los pegamos en los otros pisos. Incluimos también las columnas e incluimos igualmente rejillas y mobiliario. Lo que vamos a hacer ahora es crear familias nuevas para que puedas crear tus propias familias y las puedas introducir en tu propio proyecto. ¿Cómo creamos esas familias? Nos vamos a Archivo, Nueva Familia. Guardamos el proyecto. Y aquí lo que se nos abre es las plantillas que existen por defecto en Revit para crear nuevas familias. Y la que vamos a seleccionar es, yo tengo el Revit en idioma inglés. Vamos a seleccionar la plantilla que queremos. Para este curso vamos a crear una plantilla de Metric Generic Model, que sería una plantilla básica. Nomás es para que tú entiendas cómo se crean las familias, que sepas cuáles son los pasos y cómo se pueden introducir exitosamente las familias dentro del proyecto, tanto una familia genérica como una familia paramétrica. Este mundo de las familias es enorme, es todo un universo, entonces ya está en tu creatividad todo lo que puedas crear. O también las puedes conseguir de internet. Entonces buscamos la que se llama Metric Generic Model. Y le damos a abrir. Se nos abre esta vista. Es como si estuviéramos creando un proyecto nuevo. Tiene sus propias vistas, su propio buscador, y viene con 2 planos de referencia. Entonces, para crear una familia tenemos aquí la pestaña de crear, de creación, y vamos a crear una extrusión. Entonces, en esta vista de planta que se llama nivel de referencia, vamos a crear un cubo o un prisma de base rectangular, con base en los planos de referencia que tenemos en este momento desde la plantilla. Entonces, si le damos DI, podemos medir cuánto hay desde el centro de la plantilla hasta los bordes. Igualmente aquí podemos cambiarle las unidades, y personalmente a mí me gusta trabajar más en metros. Entonces yo le cambio las unidades en metros, abro esta ventana con UN y selecciono los metros. Listo. Si tú seleccionas la cota que acabas de crear, y si has creado una cota que es continua hasta el siguiente borde, te va a salir este botón de igual. Entonces lo que hace es que
te pone la misma distancia de un lado del borde hacia el otro a partir del eje de referencia. Igualmente, aquí si has creado una cota alineada que la creamos con DI, damos clic en un lado del borde, luego al centro, y sin hacer clic en otro lado vamos directamente al otro borde. Aquí te aparece el botón de igual. Entonces ya ahí nosotros podemos mirar qué medida queremos para nuestro elemento, y con este botón de igual nos quedarían del mismo tamaño. Aquí lo que podemos hacer es medir del centro del eje hacia un lado, y podemos cuadrar las medidas. Ahí ya sabemos que tenemos de un lado al centro 0,70 y hacia el otro lado los mismos 0,70, y para arriba 0,50 y los mismos 0,50. En las propiedades vemos el inicio de la extrusión, que sería 0, y el final de la extrusión, que vamos a ponerle que sea 1 metro. Y así ya podemos darle finalizar. Aquí nos vamos al 3D y ya tenemos nuestra extrusión. Esto es básicamente una familia. Nosotros podemos crear el elemento que queramos y lo podemos introducir dentro del proyecto como una familia nueva. ¿Qué podemos hacerle a esta familia? Podemos agregarle otros elementos, como lo son unas conexiones eléctricas. Si estamos creando una familia MEP eléctrica, la posicionamos en un workplane, seleccionamos el plano y en ese plano nos crea una conexión eléctrica, que eso sería cuando estemos modelando una red eléctrica y queramos conectar esa red a un aparato. Estas conexiones son las que permiten que se genere esa conexión entre las redes que estamos modelando y los aparatos. Si creamos una nueva, seleccionamos el botón cara y nos crea la conexión en la mitad de la cara. Y listo. Ya hemos creado nuestra primera familia. Vamos a hacer otras 2 familias nuevas. Y en este momento lo que vamos a hacer es introducir esta familia dentro del proyecto. Para hacerlo, seleccionamos este botón que se llama Load into Project and Close, o sea, introducir en el proyecto y cerrar. Y nos pregunta que si queremos guardar los cambios en la familia, le damos que sí. Y guardamos nuestra familia 1, para volverla a utilizar en el momento que nosotros queramos. Y como le hemos dado la opción de cerrar, de introducir en el proyecto y cerrar, nos permite aquí posicionar nuestra familia dentro del proyecto. Vamos a posicionar aquí e igualmente la vamos a posicionar afuera en el nivel 1 para que la veamos.
Si le damos clic, podemos ver que se nos han creado las conexiones de MEP, las conexiones eléctricas, y tenemos nuestra familia creada. Listo. Vamos a crear otra familia. Archivo, nueva familia. Y buscamos nuevamente la plantilla Generic Model. Recientemente hemos creado nuestra primera familia genérica. Ahora vamos a crear nuestra familia paramétrica. ¿Cómo la creamos? Vamos a hacer una extrusión. Con las teclas TR, tú puedes darle clic aquí y acá para que haga una extensión y un recorte de estos bordes. Y nuevamente vamos a medir y a darle igual. Ok. Que la extrusión inicie en 0 y termine en 100 o en 1000. ¿Sí? Le va a cambiar las unidades. Y listo, tenemos nuestra base. Ahora, ¿cómo hacemos que sea paramétrica? Lo que hacemos es en la vista de planta o en Reference Level, ponemos las medidas que queremos que se parametricen. Y también en la vista frontal medimos cuáles queremos que se parametricen. Entonces tenemos ya las medidas de estos elementos. Vamos a crear unos planos de referencia. Tanto en la planta como en la vista frontal. Estos planos de referencia los creamos con las teclas RP, que significa Reference Plane. Y ahora volvemos a la vista frontal y creamos otro de los mismos Reference Plane. Y ahora vamos a medir desde un plano de referencia hasta el otro plano de referencia. ¿Sí? Y vamos a extender nuestra extrusión con la flecha hasta el plano de referencia y vamos a darle clic en el candado para que en la medida en que este plano de referencia se mueva para cualquier lado, asimismo la figura o la forma o el volumen se nos va a extruir igualmente. Y en el plano de referencia vamos a hacer lo mismo. Extendemos hasta el plano de referencia y candado. Extendemos y candado. Vamos a medir desde cada uno de los planos de referencia y vamos a crear otros dos planos a este lado.
los cuales vamos a extender. Si no nos sale candado, tratamos de utilizar este botón para alinear. Y ahora sí, candado. E igualmente a este lado, candado. Estas cotas de la forma las podemos borrar y las que nos van a servir son las de los planos de referencia. Entonces vamos a medir de un plano de referencia al otro también en la anchura. Ok, entonces ahora sí vamos a parametrizarlo. Para parametrizarlo le damos clic en la cota que hemos creado o en la distancia. Y aquí tenemos la pantalla, la pestaña, perdón, de parámetros. Entonces aquí en este botón vamos a crear el parámetro. Lo dejamos como viene por defecto en Family Parameter y tipo. Aquí creamos el nombre del parámetro, que sería profundidad. Le damos OK. Para este parámetro, para esta medida, creamos otro parámetro que sería anchura. OK. Y para el parámetro frontal, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser el que está medido entre los planos de referencia. Entonces, tenemos que asegurarnos de que vaya de un plano de referencia, no a la extrusión, sino al otro plano de referencia. Y ahora sí, seleccionamos la medida y le ponemos el nombre del parámetro, altura. OK. En este momento, si cambiamos la medida de la altura, le ponemos 2 metros, el volumen o la forma nos va a cambiar también su medida. Si cambiamos el parámetro de anchura a 3 metros, la forma nos va a cambiar también su anchura. Entonces, ¿cómo guardamos estos parámetros para que los podamos modificar también dentro del proyecto? Estamos así y nos vamos al botón en la pestaña de propiedades, la que se llama Family Types o tipos de familia. Y vamos a modificar las medidas que queremos para guardarlas en nuestra familia y que las podamos usar en nuestro proyecto. Entonces le damos New Type y le escribimos el nombre que queramos, caja 1 por 1 por 1 metros. Y le damos OK. Ya tenemos nuestra primera familia. Vamos a crear otra familia que sería vamos a darle la altura de 1, anchura de 2 y profundidad de 2. Creamos un nuevo tipo, 1 por 2 por 2 metros. Y aplicamos. Ahora vamos a crear otra caja que se llame caja 2 por 2 por 2.
y le cambiamos esta medida y aplicamos. Ok. Ahora sí, seguimos con el mismo proceso que vimos la vez pasada de cargar en el proyecto y cerrar. Aquí, como hemos creado una familia genérica, no hemos creado una familia de ventana, no hemos creado una familia de mueble, de mobiliario, no hemos creado una familia de puerta. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, una vez lo hemos modelado y sabemos qué familia va a ser, si va a ser ventana, si va a ser puerta, si va a ser mobiliario o lo que tú quieras, puedes seleccionarle una nueva categoría a esta familia a través de este botón. Y aquí tú ya escoges si quieres que sea un mueble. Le das OK y ya tienes que la categoría de tu familia va a ser de mobiliario. Ahora sí podemos cargar nuestra familia dentro del proyecto. Entonces para esto podemos hacerlo mediante el botón cargar en el proyecto y cerrar. Me pregunta que si quiero guardar los cambios en la familia. Yo ya la había guardado y le había puesto caja paramétrica. Pero entonces, que si lo quiero reemplazar, le voy a dar que no para guardarlo nuevamente. Entonces voy a guardarlo como 02 caja paramétrica. Y aquí él me permite posicionarlo dentro del proyecto. Ya se ha cerrado la ventana de creación, ya lo tenemos dentro del proyecto y aquí está nuestra familia 02 caja paramétrica. Esta es la caja de 1x2x2 y aquí tenemos los tipos de familia que hemos creado. Si seleccionamos alguno de los otros, vemos que nos cambia la medida de la misma. Listo. Ahora vamos a crear una familia de ventana básica. Entonces para esto vamos a la pestaña de nuevo, familia, y buscamos la plantilla de Metric Ventana. Esta plantilla viene con otros planos de referencia. Esta sería la referencia del muro. Y aquí sabemos que este es interior y exterior. Entonces tenemos que crear nuestra ventana. Aquí tenemos que crear el marco y tenemos que crear el cristal de la ventana. Para ello nos vamos a la vista interior o exterior, que sería una vista frontal, y vamos a crear una extrusión. Seleccionamos el rectángulo y extendemos hasta el plano de referencia y ponemos candado. En cada uno de los lados. Luego creamos
el ancho del marco y vamos a crearle unos nuevos planos de referencia. Los cuales vamos a parametrizar. Y vamos a darle la medida al marco y vamos a crear un parámetro que se llame ancho del marco. Vamos a cambiarle las unidades con UN, metro, 2 lugares decimales, y lo tenemos. Vamos a decir que esta medida sea 0.05 y este va a ser el parámetro de grosor marco. Ventana. ¿Sí? Hacemos lo mismo con cada uno de los lados de plano de referencia a plano de referencia. Medimos. Ya tenemos 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 nos falta este. Y ya como hemos creado este parámetro, simplemente seleccionamos el mismo parámetro para esta medida. Ok. Y ahora sí, extendemos nuestro marco hasta el plano de referencia y bloqueamos con el candado. Así en todos los lados. Bloqueamos con el candado. Para que cuando se mueva el parámetro, el marco se mueva con él. Listo. Ya tenemos la extrusión creada y vamos a revisarla en la vista de reference plane, que sería aquí nos ha creado la extrusión por fuera del muro. Entonces vamos a crear otros planos de referencia. Los cuales van a estar a una distancia de 0.15, o sea 15 centímetros al eje del muro. Y ahora sí vamos a extender la extrusión y vamos a bloquear. Vamos a extender la extrusión y vamos a bloquear. En este momento lo que podemos hacer es revisar si nuestros parámetros están funcionando. Entonces seleccionamos el plano de referencia. Más bien seleccionamos el parámetro, la medida del parámetro, perdón. Y cambiamos la medida. Y vemos que la extrusión también ha cambiado con esta medida. Vamos a cambiarle la altura a 2 metros. Y vemos que el marco ha cambiado igualmente.
Genial. Ahora sí vamos a crearle el cristal interior y también lo vamos a parametrizar. Lo vamos a bloquear, lo vamos a anclar a este mismo plano de referencia al que hemos anclado el marco. Y esto lo hacemos creando una extrusión que sea un rectángulo y simplemente extendemos hasta este borde y bloqueamos. Igual con todos los bordes. Si aceptamos la extrusión, vamos al reference level y miramos el grosor del vidrio. Aquí podemos cuadrarle la profundidad y podemos ponerle un vidrio de 9 milímetros. Una vez creado nuestro cristal y una vez lo hemos ajustado al lugar en donde queremos que esté, podemos dirigirnos a la vista de 3D, que esté todo bien. Podemos probar a ver si nos están funcionando los parámetros. Y vemos que sí lo está haciendo. Excelente. Ahora sí, podemos darle materialidad a nuestros elementos. Si seleccionamos el cristal y nos vamos a la vista de propiedades, aquí nos sale la pestaña de material. Le damos clic en los tres puntos y seleccionamos vidrio. Igualmente podemos cambiarle el material a nuestro marco seleccionando los tres puntos. Creamos un nuevo material. Podemos darle el nombre de aluminio y en la apariencia para este material podemos seleccionarle alguna de la apariencia que existe en Revit, que vienen por defecto. Seleccionamos el que queramos y se lo aplicamos a nuestro material. Y ya nos ha quedado nuestro material con esa apariencia. En gráficos seleccionamos que se vea con su aspecto renderizado. Y si cambiamos aquí la vista, podemos ver un poco más los colores de esto. Con el cristal transparente y aquí el marco, vemos que tiene el material aluminio. Y ahora sí podemos guardarlo. Vamos a darle ventana paramétrica. Ok, pero antes de eso vamos a crear los tipos.
podemos crear un nuevo tipo de ventana que se llame ventana 1 por 2 y le damos 2 metros de altura y 1 metro de ancho. Aplicar. Podemos crear otro tipo de ventana que sea ventana 0.6 por 2 metros. Puede ser 2 metros de ancho y 0.6 de alto. Le damos aplicar. Listo. Ahora sí la cargamos en el proyecto y la guardamos como ventana paramétrica. Podemos posicionarla en cualquier sitio de nuestro proyecto. Y vemos que tenemos los dos tipos de ventana creados y parametrizados. Aquí podemos cambiarle la altura a la que queremos que se encuentre. Si queremos que se encuentre en el nivel 3 a 0.3 metros de altura, ella va a ser totalmente funcional.